Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, dependiendo la hora que nos estén escuchando. Muchísimas gracias por estar en otro podcast con Mario Mazariegos. Al igual, los invito a que se suscriban a las diferentes plataformas en las cuales estamos. Así que comenzamos. En un mundo donde todos estamos interconectados con todos. Sean bienvenidos a El Podcast. Un espacio para todas y todos donde se tocarán temas culturales, notas informativas, entrevistas y muchas cosas más. El Podcast con Mario Mazariegos. Comenzamos. Sean bienvenidos a un podcast más, queridos amigos, bienvenidos al podcast con Mario Mazariegos. Hoy traemos un tema muy relevante y muy, digamos que a la moda, debido a que vamos a estar tocando el tema de la alfabetización en estos tiempos de COVID. Cabe mencionar que este tema sale a relucir debido a lo del 8 de septiembre, Día de la Alfabetización, Día Internacional de la Alfabetización. Así que vamos a agarrar un poco de este tema, y cabe mencionar que desde 1967 el Día Internacional de la Alfabetización se celebra cada año en todo el mundo para recordar al público la importancia de la alfabetización como factor de dignidad y de derechos humanos, así como para lograr avances en la agenda de la alfabetización con miras a una sociedad más instruida y sostenible. A pesar de los logros alcanzados, los desafíos persisten, ya que 773 millones de adultos en el mundo no poseen hoy en día las competencias básicas para la lectoescritura. La Conferencia General de la UNESCO declaró el 8 de septiembre Día Internacional de la Alfabetización, durante su cuarta sesión celebrada el 26 de octubre de 1966. Con el fin de recordar a la comunidad internacional la importancia de la alfabetización de las personas, las comunidades y las sociedades, así como la necesidad de intensificar los esfuerzos para lograrlo. La alfabetización es un componente clave para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible dentro del marco de la Agenda del 2030 de la ONU. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados por los mandatarios mundiales en septiembre del 2015, promueven el acceso universal a una educación de calidad y oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida de las personas. En concreto, una de las metas del objetivo número 4 está dirigida a asegurar que todos los jóvenes aprendan a leer y escribir y tengan conocimientos básicos de aritmética, y que los adultos que carezcan de estos conocimientos tengan la oportunidad de adquirirlos. El Día Internacional de la Alfabetización 2020 hará hincapié en la enseñanza de la alfabetización y el aprendizaje durante la crisis del COVID-19, y más allá subrayando el papel desempeñado por los docentes y la evolución de las pedagogías. El tema hará hincapié en el aprendizaje de la lectoescritura desde la perspectiva del aprendizaje a lo largo de toda la vida, y se centrará fundamentalmente en los jóvenes y adultos. La crisis reciente del COVID-19 constituyó un crudo recordatorio de la brecha existente entre el discurso político y la realidad.
esta brecha existía ya antes del periodo del COVID-19 y tiene una repercusión negativa en el aprendizaje de los jóvenes y adultos que no carecen o disponen de pocas competencias en lectoescritura y que en consecuencia tienden a verse confrontados a diferentes inconvenientes. Durante la crisis del COVID-19, en numerosos países, los programas de alfabetización de adultos han estado ausentes desde planes de respuesta educativa, de manera que la mayoría de los programas de alfabetización de adultos que existen ya habían sido suspendidos y que solo algunos cursos se mantienen de manera virtual, mediante la radio y la televisión o los espacios al aire libre. ¿Qué repercusión tiene la crisis del COVID-19 en los docentes de alfabetización y en los adultos, así como en enseñanza y el aprendizaje? ¿Qué enseñanzas ha aportado esta crisis? ¿Cómo podemos colocar eficazmente el aprendizaje de la lectoescritura de jóvenes y adultos en respuestas mundiales y nacionales y en las estrategias de reanudación y reforzamiento de la resiliencia? En México, de acuerdo a las últimas cifras presentadas por el INEA, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, en el país hay 3.704.998 personas adultas que no saben leer ni escribir y pertenecen a esos sectores altamente vulnerables de la población como adultos mayores, personas con discapacidad, jornaleros agrícolas, indígenas y madres solteras. De acuerdo con los estándares internacionales, México ya es un país libre de analfabetismo, pues el porcentaje de personas en esa condición están por debajo del 4% que establece la UNESCO desde diciembre del 2018. Sin embargo, México, al igual que muchos otros países del mundo, sigue teniendo un reto importante: atender a la población indígena que sigue siendo altamente susceptible al abandono y la marginación. Descifrar, decodificar, describir al mundo, eso nos posibilita la alfabetización, aunque el concepto no solo comprende ahora los actos de lectura y escritura, sino también el pensamiento matemático y tecnológicos básicos, así como el manejo de herramientas y el abordaje de las nuevas tecnologías. Nuestra nación tiene más rezagos en la calidad de alfabetización, según Ana Laura Gallardo Gutiérrez del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, que cita cifras del Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación, INEE. Cerca del 61% de los alumnos de primaria no pueden comprender el mensaje de un texto, aunque sepan decodificarlo. Por otra parte, si bien la cobertura de educandos en primaria es prácticamente del 100%, persisten adultos analfabetos, lo que devela que el sistema no es eficaz. Uno de los factores que propician la mala calidad de educación es la falta de reconocimiento a los profesores como trabajadores intelectuales, pues les asigna un papel meramente aplicador de los programas educativos, los cuales además no ofrecen las herramientas y métodos que a los docentes necesitan para lograr mejores aprendizajes en una encrucijada. Una segunda falla estructural se ubica en la relación de los contenidos con la sociedad, es decir, los niños y adultos de ahora viven un contexto que los planes y programas de estudios nacionales no reflejan. Así se educa para un México estable y en desarrollo que solo existen las políticas educativas, pero no en la realidad. Se deben reorganizar los contenidos respectivos en su relación con la sociedad en la que vivimos. Por ejemplo, los más altos índices de analfabetismo en el país se concentran en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, con 20, 18 y 15.3% respectivamente, porque el sistema no está hecho para las poblaciones indígenas. Al contrario, está pensado para homogeneizar y conformar una identidad nacional, pero se debe entender que somos un pueblo multipluri e intercultural.
Por otra parte, la contingencia por naturaleza propia exhibió varias situaciones socioeconómicas y socioculturales que muchos se negaban a aceptar, tales como la explotación laboral, los índices de pobreza y la desinformación. Además, dejó a nuestro país muy mal parado en el aspecto tecnológico e intelectual, comparado con las grandes potencias del primer mundo. La educación que, como ya sabemos en México, tiene una abismal diferencia incluso entre la clase media y la clase alta. No se diga la gran diferencia que existe en relación con la clase baja. De acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México, tratar de comparar la calidad de la oferta pública con las escuelas de paga resulta absurdo. Además, las dificultades conceptuales propias a la elaboración del instrumento de medición confiable, las condiciones a las cuales se enfrentan alumnos y docentes, tanto fuera dentro del aula, son sumamente distintas. Aún más, los docentes de escuelas públicas muchas veces se ven restringidos por los recursos limitados con los que cuentan y a pesar de las condiciones desfavorecidas, logran idear estrategias para responder tanto a los planes y programas de estudios como las necesidades particulares de sus alumnos. Recordemos que el índice de pobreza en México supera el 50% del total de la población, lo cual significa que, si más de la mitad del país no tiene acceso a la información, mucho menos la posibilidad de continuar con sus estudios de manera remota más allá de rellenar los libros de texto que otorga la Secretaría de Educación Pública. México está dentro de los países que tienen una estrategia sólida, digital y televisiva. Sí, hay un avance importante, pero evidentemente hay brechas, reconoce Paola Gómez, oficial de educación del UNICEF en México, agregando que además de la ausencia de los recursos tecnológicos, hay una carencia en los mismos estudiantes y docentes que no tienen aptitudes para el estudio en línea o para dictar clases de manera digital. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, obtenidos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y el Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, solo alrededor del 40% de los hogares en México cuentan con una computadora. Para Juan Martín Pérez, director de la Red de los Derechos de la Infancia en México, esto representa un problema de brecha de desigualdad tecnológica y advierte que, al no proveer a los alumnos de herramientas necesarias, el gobierno está incumpliendo con el derecho a la educación de los estudiantes. La pandemia del COVID-19 vino a exhibir el analfabetismo digital que enfrenta el sistema educativo mexicano. Los maestros y maestras no solo viven en el encierro de la cuarentena, son además prisioneros de la tradición en las que formaron enseñar cara a cara a sus alumnos y no a través de una pantalla de computadora, tablet o celular. Así que, mis estimados podcast escuchas, a continuación les traigo los 5 puntos del tema de este día. Estos son los 5 puntos del tema de este día en el podcast. Punto número 1. En México, en 45 años el porcentaje de personas analfabetas de 15 y más años bajó de un 25.8 en 1970 a un 5.5% en el 2015, lo que equivale a 4.7 millones de personas que no saben leer ni escribir. Punto número 2. Por entidad federativa, el porcentaje de la población de 6 a 14 años que asiste a la escuela varía en entidades como Hidalgo, Nuevo León y Ciudad de México. Poco más de 97 de cada 100 niños y niñas van a algún centro educativo. En Chiapas son 93 de cada 100.
Punto número 3. En México, los habitantes de 15 años y más tienen 9.1 grados de escolaridad en promedio, lo que significa un poco más de la secundaria concluida. Punto número 4. La entidad con más alto promedio de escolaridad de la población es la Ciudad de México, donde su población tiene una escolaridad mayor al segundo año de prepa en promedio, mientras que la población más rezagada es Chiapas, con su población muestra una tasa promedio de un poquito más del primer año de secundaria. Punto número 5. 8 de cada 10 personas en nuestro país se comunica con dispositivos móviles, pero solo con las redes sociales gratuitas que vienen en planes de prepago. Eso significa que incluso para los maestros acceder a una plataforma distinta a WhatsApp, Instagram, Twitter, que están como gratuitas, les cuesta y tienen que poner entonces sus datos y su dinero para poder trabajar, porque se tiene que tener claro que el teléfono móvil, por más que se quiera, no puede ser una herramienta primaria para educar, y hay que recordar que solo el 40% de las viviendas reportan tener una computadora, lo que implica que hay maestros que ni siquiera tienen ese dispositivo en casa. Así que amigos, ante este panorama de la pandemia, queda muy claro también las brechas que existen entre el discurso político y lo que se está viendo realmente en nuestras vidas cotidianas. Pues muchísimas gracias, queridos escuchas, por estar una vez más en este podcast con Mario Mazariegos. Cabe mencionar que los podcasts van a estar saliendo o lunes o martes para que estén al pendiente, y muchísimas gracias por escucharnos también desde otras latitudes del mundo. Así que hasta pronto. Por hoy, el podcast con Mario Mazariegos ya se acabó. Gracias por sintonizarnos y recuerden esta frase del gran Gabriel García Márquez: no hay medicina que cure lo que cura la felicidad. Hasta la próxima.